los medicamentos. Ante cualquier duda o consulta, llame gratis al 0800-666-3300 para consolidar la recuperación. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires trabaja para garantizar el acceso de todos a la salud. Ahora existe un 40% de descuento en medicamentos para las personas que se atienden en los hospitales y centros de salud públicos. Solo presente la receta en las farmacias adheridas. La salud en la ciudad, una red presente. Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Alberto, contame por qué es importante decodificar el mapa genético. ¿Qué es, en definitiva, qué es la información genética? Mira, yo debería empezar diciendo que uno habla de información genética, pero en realidad la gente no tiene mucha idea de qué significa el genoma de la información genética. En principio quisiera decir que todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, los humanos, estamos compuestos por células. Esto es válido para las plantas, los hongos, los animales y los humanos. Y cada célula tiene una región llamada núcleo, y dentro de ese núcleo se encuentran unas estructuras llamadas cromosomas que contienen la sustancia química que lleva la información genética. Esta sustancia química, todos oyeron hablar de ella, se llama ADN, ácido desoxirribonucleico, es una molécula, y esa sustancia química está contenida en los cromosomas. Si nosotros miramos un cromosoma ampliando cada vez más el acercamiento al mismo, veremos que está formado por una hebra que está plegada y plegada y plegada, muchas veces, hasta que mirándolo con mucho más detalle llegamos a la famosa doble hélice del ADN, de la cual en este año se cumplen 50 años desde que se descubrió su estructura. Eso que se ve ahí es. Eso que se ve ahí son dos cadenas de ladrillitos químicos que nosotros llamamos bases o letras químicas, y que en realidad hay cuatro posibles. Hay una que se llama A, otra que se llama T, otra que se llama C y otra que se llama G. Necesito pararte y hacerte una pregunta. Antes de seguir con las cuatro letras, quiero preguntarte, ¿de qué tamaño estamos hablando? ¿Qué tamaño tiene aproximadamente una célula y qué tamaño estamos hablando de la doble hélice, etcétera? Bueno, ¿podemos medirlo en algo que sea comprensible? Sí, una célula tiene unos cientos de micrones de ancho. Un micrón es la millonésima parte del metro. La molécula de ADN tiene un ancho de aproximadamente, se llama 20 angstroms. Cada angstrom es la 100 millonésima parte del centímetro. Digamos, es una... Realmente chiquitito. Muy chiquitito. No se lo ve a simple vista, ni con el microscopio óptico, y con el microscopio electrónico se lo ve, pero con muy poco detalle. Ahora, déjame contarte de esto, de que el ADN está formado por estas letras químicas. Sí. Si nosotros escribimos, como se muestra en la pantalla, una seguidilla de estas letras A, C, T y G, esto es lo que está realmente ordenado dentro del ADN. En lo que se muestra en la pantalla hay unas 32 o 33 letras ordenadas. Lo que ocurre es que en todo el ADN de una célula humana se encuentran ordenadas de esa manera 3.000 millones de letras. 3.000 millones de letras en una sola... En una sola célula. Y eso quiere decir que cuando los científicos dicen que se ha completado la secuencia del genoma humano, lo que ellos han debido hacer previamente es determinar el orden exacto en que se encuentran estas 3.000 millones de letras, como si fuera un texto de un libro, pero es un texto construido con un alfabeto que en lugar de tener 28 letras tiene solo 4, que por supuesto se pueden repetir. El genoma humano en realidad entonces es todo el ADN que está contenido en una célula humana. Y dentro de ese ADN, de los cromosomas, se encuentran los genes. Necesito pararte otra vez. Cada persona en cada célula tiene una sola descripción, o sea, tiene un solo texto en cualquier célula que yo me paro. Todas las células de un mismo organismo tienen exactamente la misma secuencia de letras. O sea, el mismo texto. El mismo texto, porque todas provienen de una única célula, que es el cigoto, que se produjo por la fertilización del espermatozoide con el óvulo. Luego ese cigoto se divide y va a formar un organismo, y por lo tanto todas las células de ese organismo tienen exactamente el mismo genoma. Ahora, uno se pregunta, ¿cuán diferentes son los genomas de dos humanos entre sí? Bueno, no son tan diferentes como se pensaba. En realidad, la especie humana es una especie bastante homogénea genéticamente y nuestras secuencias son bastante parecidas. Por supuesto, hay diferencias porque si no, no nos mostraríamos diferentes.
Dentro del genoma están los genes, que son porciones del ADN que tienen una función particular, pero el genoma es más que el conjunto de genes. El genoma es el ADN de los cromosomas, de los cuales los genes representan solamente un 30%. El resto del ADN no son genes, no se sabe muy bien qué función cumple, puede haber cumplido alguna función en la evolución, pero claramente no son genes. Entonces, ¿qué son los genes? Los genes son aquellas porciones del genoma que tienen información para que se fabrique una proteína. Nuestras células cumplen muchas funciones y las proteínas son las sustancias químicas que llevan a cabo esas funciones. Cada gen es capaz de codificar o dar la orden para que se fabrique una proteína distinta. La proteína es entonces un poco el elemento que produce algo, que hace alguna acción, que actúa generando algo. Claro, por ejemplo, hay proteínas que son enzimas, que son capaces de convertir una sustancia química en otra. Hay otras proteínas que son receptores para neurotransmisores o para hormonas. Hay otras proteínas que son hormonas. Ajá. O sea, hay proteínas que permiten a las células musculares contraerse, son proteínas contráctiles. Hay proteínas que permiten a las células nerviosas transmitir impulsos nerviosos. En fin, las proteínas son las verdaderas trabajadoras de las células, pero para que se fabrique una proteína tiene que haber un gen que la codifique, un gen que dé la orden que se fabrique. Ahora, cuando vos decís un gen, el gen es el que le da la orden, es el que le dice a la proteína, andá y hace esto. Sí. O sea, es el que en realidad uno dirige y otro trabaja. El gen conduce... Sí, lo que pasa es que voy a decir una cosa que parece un poco desmitificadora. El ADN es una molécula muy importante desde el punto de vista de la información, pero es bastante estúpida porque solo no hace absolutamente nada. Para que un gen pueda expresarse y fabricar una proteína, a su vez tiene que haber proteínas que lo reconozcan y que lo activen. Ajá. O sea que las proteínas son realmente las moléculas más importantes y el ADN es la molécula más importante desde el punto de vista de contener la información, pero no de llevarla a cabo. ¿Qué es lo que vemos ahora? ¿Qué quiere decir que el genoma humano está compuesto por 24 cromosomas distintos, 22 más X más Y? ¿Qué es esto? Cada célula tiene 23 pares de cromosomas. Ajá. En los humanos hay 22 pares de cromosomas que se llaman cromosomas somáticos o autosomas y hay un par de cromosomas sexuales que son el X y el Y. Las células de las mujeres tienen 2 cromosomas X y las células de los hombres tienen un cromosoma X y un Y. Ajá. Cuando hubo que secuenciar el genoma humano, hubo que secuenciar 24 cromosomas distintos. Ajá. O sea, los 22 autosomas, el cromosoma X y el Y. Y esos son 3.000 millones de letras, como dije antes, de los cuales el 70% no son genes, el 30% sí son genes, y se calcula, aunque no se sabe con detalle, que hay unos 30.000 genes. Quisiera decirte una pequeña cosa respecto de la variabilidad entre los humanos. La variabilidad genética, como te dije antes, es muy baja. Se calcula en un 0,037%. Pero esto es notable porque los humanos somos 6.000 millones en este planeta, pero los chimpancés son solo 150.000. Y la variabilidad de los chimpancés entre ellos es 3 o 4 veces mayor. O sea, los 150.000 chimpancés que viven en nuestro planeta son mucho más distintos genéticamente entre ellos que los 6.000 millones de humanos que vivimos en este planeta. Ajá. Y eso es porque ellos son una especie mucho más antigua que nosotros. El hombre como especie se originó a partir de un ancestro común a otras especies que hoy viven, que son los chimpancés y los gorilas. Y claramente los chimpancés, los gorilas y el hombre somos africanos, porque nos originamos en África. Y por ejemplo, somos distintos, o un poco más distintos de los orangutanes, que está ahí un mono pintado de color naranja, que son asiáticos. O sea, claramente el hombre se originó en África y es un mono africano. Hay una figura que yo traje que es un poco alegórica o ilustrativa. Si uno tomara todo el ADN de una célula humana y entre letra y letra pusiera 1 milímetro y lo estirara totalmente, eso tendría el ancho del continente africano. ¿De una sola célula? De una sola célula, solo que estamos haciendo una, digamos, fantasía de que la distancia entre letra y letra sea 1 milímetro. En realidad la distancia entre letra y letra es mucho menor. Pero si fuera 1 milímetro, eso abarcaría el ancho del continente africano. El continente africano, por muchas cosas, debemos prestarle mucha atención, porque realmente fue el origen de nuestra especie. Nuestra especie es la única especie humana que vive en el planeta, pero no es la única especie humana que vivió en el planeta. Nuestros parientes más cercanos son los chimpancés, pero tuvimos parientes mucho más cercanos que se extinguieron. Y uno de ellos es el hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal era una especie distinta a la nuestra que se extinguió hace solo 30.000 años. La especie humana apareció hace 200.000.
O sea que durante 170.000 años coexistimos con otros humanos, con los cuales no sabemos si podíamos cruzarnos y dar descendencia, probablemente no, pero coexistían en este planeta en una región común. En Eurasia había hombres modernos y hombres de Neandertal. ¿Cómo sabemos que era una especie distinta? Porque se hicieron estudios de ADN que demuestran que el ADN de Neandertal no podía pertenecer a una variante humana, era una variante distinta. Y por otro lado, la pregunta que nos cabe, que es muy interesante, es saber si Neandertal desapareció, se extinguió por causas naturales o porque quizás el hombre moderno lo eliminó. Lo mató. Y eso no lo sabemos. ¿Y cómo se sabe, digamos, de la existencia de Neandertal? ¿Dónde se encontraron restos? Los restos de Neandertal se conocen desde hace 150 años y los huesos se encuentran en los museos europeos y hay numerosos científicos, antropólogos físicos, antropólogos moleculares que se dedicaron a estudiar el problema de Neandertal. Hay simposios anuales que tratan de Neandertal, pero la novedad, digamos, de los últimos 5 años es que en realidad hay muchas evidencias moleculares de que era una especie distinta. Entonces, imaginemos que nosotros estamos acostumbrados a pensar que el animal más cercano a nosotros es el chimpancé, pero nos separa una distancia de 7, 8 millones de años un ancestro común con el chimpancé. Con Neandertal probablemente no, el ancestro común tenía, no sé, 200.000, 300.000 años, y a mí a veces me emociona pensar que el hombre coexistió en este planeta con otra especie del mismo género. Contame qué es el fenotipo. El fenotipo. El fenotipo, técnicamente nosotros hablamos de fenotipo cuando nos referimos no solamente al aspecto físico, anatómico de un individuo, de una persona, de un animal, una planta, sino también a todo su funcionamiento, su fisiología, las enfermedades que sufre, su cultura, su lenguaje, si es que habla, su comportamiento, es decir, todo aquello que hace que un individuo funcione en el medio en el cual vive. Y se lo distingue del genotipo, que es el conjunto de los genes. Ajá. O sea que, ¿y qué incidencia tiene el medio ambiente y el genotipo en una persona? Bueno, el fenotipo claramente está determinado por la interacción, a veces muy difícil de definir y muy difícil de cuantificar, entre lo que mandan nuestros genes, es decir, el genotipo, y lo que manda el ambiente en el cual se manifiestan estos genes, es decir, el ambiente físico, el ambiente biológico y también el ambiente social y cultural. Esto es muy importante entenderlo porque hay gente que simplifica el problema y a veces por ignorancia, a veces por interés, considera que el fenotipo está determinado exclusivamente por lo que mandan los genes. Y somos justamente los genetistas moleculares o los genetistas que sabemos que esto no es así, que los genes se manifiestan, pero que es el medio ambiente en que finalmente determina si lo que manda el gen puede manifestarse o no. Ahora lo que vamos a hacer en el programa es ver esta animación que nos muestra un poco desde la biología molecular qué es lo que pasa con las células, comparando lo que sucede con un chico de una raza. ¿Hay razas? ¿No hay razas? De eso vamos a hablar dentro de un instante también con el doctor Alberto Kornfeld. Acompáñanos a mirar esta película. Viaje al interior de las células. Para entender al genoma humano, debemos realizar un viaje al interior del cuerpo humano y mirar dentro de sus componentes fundamentales, las células. Dentro de las células del cuerpo, hay una parte que se denomina núcleo. Dentro del núcleo están los 23 pares de cromosomas que contienen los genes. Cada uno de estos cromosomas es una larguísima cadena de ADN súper enrollada en forma muy compacta. Si se estirara todo el ADN de una célula, mediría aproximadamente 1 metro. Recordemos que ese ADN está compactado dentro de células que miden millonésimas de 1 metro. El edificio del ADN tiene forma de doble hélice con 4 tipos de ladrillos. Los A, que siempre se juntan con los T, y los C, que siempre se juntan con los G. Esta sucesión de letras es justamente la información del genoma, que contiene las instrucciones para escribir las bases de una célula. Para poder fabricar todas las herramientas de la célula, el ADN es copiado a una molécula que lleva el mensaje, el ARN. Las dos cadenas de ADN se separan
y una de ellas copia sus componentes para formar una cadena de ARN mensajero. El ARN mensajero sale del núcleo hacia el citoplasma. Allí existe una máquina de fabricar proteínas que lee el código del ARN mensajero y lo va traduciendo en otro lenguaje, el de las proteínas formadas por aminoácidos. Así, unos adaptadores llamados ARN de transferencia, que aquí vemos como pequeños ganchos de colores, van leyendo las instrucciones codificadas en el ARN mensajero, logrando que se unan los aminoácidos que forman las proteínas, que aquí vemos como pequeñas esferas coloreadas. Las proteínas son las obreras de la célula. Algunas forman paredes, otras funcionan como túneles, otras son como palomas mensajeras entre una célula y otra. Para entender este código genético, el Proyecto Genoma ha leído los 3.000 millones de letras que forman el ADN de los cromosomas humanos. Parte de estas letras forman los genes, las palabras que determinan parte de nuestra fisonomía como el color de ojos o también la predisposición a contraer algunas enfermedades. Si bien el genoma nos brinda la oportunidad de conocer las instrucciones y reglas de las células, no es posible entender a este individuo en forma aislada de su mundo, donde crece, se alimenta, se educa e interactúa con sus semejantes. Hacemos la primera pausa aquí en Científicos Industria Argentina, hoy tratando de entender un poco más, o tratando de entender de qué se trata el genoma humano, con la visita del doctor Alberto Kornblit, que es el jefe del Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y uno de los científicos más prestigiosos que tiene la Argentina. Ya volvemos. Mira, ayer lo último que supe de tu hermano es que estaban trabajando en un acuario. ¿Te gustan los peces? Sí, los colores. Yo igual no voy al acuario a comprar uno, voy estoy buscando a alguien. Alguien que llevo dentro. Este martes, rock de exportación en Sonar, Argentina. Una señal de potencia rockera en todo el planeta. Este martes, a las 10 de la noche, por Canal 7. Reciba las primeras noticias del día en ayunas. Infórmese antes. En ayunas, con Pedro Dizán. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, por Canal 7. Llegué, estoy en la tele, no lo puedo creer. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé, pero por las dudas, vos ponés Canal 7 todas las tardes, 4:30, de lunes a viernes, que a mí, Marilusa, algo se me va a ocurrir. Ven, ven a mirar el mundo. Alberto, entonces si todas las células tienen los mismos genes, ¿por qué entonces hay células, digamos, de neuronas, hay células que son, no sé, célula de hígado, célula de pulmón? ¿Qué las distingue? Si todas tienen los mismos genes. Bueno, es importante primero aclarar que esto de que todas las células tienen los mismos genes no es una teoría, sino que fue demostrado experimentalmente. Por ejemplo, si todas las células tienen los mismos genes, uno podría construir un organismo entero a partir de cualquier célula. Y esto no es ficción, esto se ha hecho, y la gente lo sabe muy bien, con el clonado de animales por transferencia nuclear. Por ejemplo, con el clonado de la oveja Dolly. Eso fue el primero. Eso fue el primero que se hizo en mamíferos.
ya se había hecho en otros vertebrados, en ranas y sapos, en la década del 60 y 70. Por lo tanto, lo de Dolly fue una gran novedad porque fue mamíferos, pero no fue una novedad para los biólogos, en el sentido de que si uno toma un núcleo, donde están los cromosomas de una célula adulta, y ese núcleo lo inyecta en el óvulo femenino de la misma especie, al cual le destruyó su propio núcleo, ahora toda la información genética viene del núcleo de la célula adulta, y ese núcleo tiene toda la información, tiene todos los genes necesarios para construir un organismo entero. Y de hecho ese embrión que se forma de ahí, si se lo reimplanta en una madre adoptiva, genera un feto, un bebé, un adulto que es aparentemente normal. Esto se ha hecho con Dolly, se ha hecho con ranas, se ha hecho con gatos, se ha hecho con un montón de especies, y todavía no se ha hecho con el hombre, y muchos científicos pensamos que no debería hacerse con el hombre. La mayor parte de la comunidad científica piensa que no debería hacerse con el hombre. ¿Por qué? ¿Pero por un problema ético? Bueno, en principio hay un problema de orden técnico que implica que no es una técnica lo suficientemente segura, es totalmente artesanal, y se sabe que produce algún tipo de malformaciones que no son controladas en los animales de experimentación. Por lo tanto, llevarla al humano sería muy irresponsable. Cuando hace un ratito que dijiste aparentemente es normal, Dolly, vos decías el aparentemente, subrayando eso por lo mismo que estás diciendo ahora. Bueno, casualmente yo estuve en un congreso hace muy poquito en el cual el experto en este tipo de investigaciones demostró que todos los animales clonados, al menos en la primera generación, tienen algún tipo de problema fisiológico, patológico, que después en la siguiente generación se soluciona, pero en los humanos nosotros no podemos hacer experimentación con una primera generación que ande mal y una segunda generación que ande bien. Pero no solamente eso, bueno, el tema del clonado para producir un ser humano completo es muy rechazado por la comunidad científica y por las sociedades de todos los países, pese a que, bueno, en el fondo yo pienso que si ese individuo, ese bebé, naciera, sería un bebé más, que debería estar culturalizado, amado, querido, odiado, educado, abrigado por una familia, por los padres o por la sociedad, y no se distinguiría finalmente de cualquier otro bebé. Pero la fantasía de que clonando se generaría una especie de robot o de esclavo al cual uno podría someter existe, si bien es cierto que la sociedad ha dado muestras de poder esclavizar y someter a los humanos sin necesidad de clonarlos, pero esa fantasía existe y, digamos, es respetable. Lo cual no implica que debiera prohibirse, por ejemplo, el uso de embriones con fines terapéuticos y el clonado de núcleos de pacientes para tratar de corregir defectos y enfermedades. Eso es un tema muy grande, muy en discusión, en el cual, por supuesto, yo estoy de acuerdo en que se pueda utilizar y para el avance de la medicina, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Explícame, ¿qué son 43 cromosomas humanos, 23 de mamá y 23 de papá? Bueno, en cada una de nuestras células hay 23 pares de cromosomas que están en dos juegos. Un juego proviene de papá y otro juego proviene de mamá. Esos 23 pares contienen en cada elemento de un par genes. Y cada gen puede tener dos variantes, o más de dos variantes en un individuo o muchas variantes en la población que nosotros llamamos alelos. Este hecho, el hecho de que cada gen tenga variantes que podemos identificar, hace, por ejemplo, que seamos capaces de establecer lazos de parentesco, lazos biológicos entre un individuo y otro, analizando qué variantes alélicas tienen los genes. Por ejemplo, vamos, ¿me acerco para allá? Sí. Mira, ¿puedo señalar acá? Sí, podés señalar. Por ejemplo, mira, Marta tiene la variante E y B. La mamá de Marta es Juana, que tiene las dos variantes E de ese gen. O sea que está claro que la variante E que tiene Marta la heredó de Juana. Ahora, Juana está casada con Pablo, pero Pablo tiene las variantes D y D. O sea, Pablo tiene que haber aportado la variante B. Eso quiere decir que Juana evidentemente engañó a Pablo con otro hombre, por lo cual nació Marta, porque Marta jamás puede ser la hija de Pablo. Con esto lo que quiero decirte es que estudiando las variantes alélicas de los genes, es posible determinar con certeza tanto la exclusión de una paternidad o de una maternidad, como la inclusión. Y estos son los estudios de filiación que, bueno, digamos, se utilizan en todo el mundo, incluso en la Argentina, para establecer paternidad, abuelitud,
y lazos biológicos. O sea que los organismos de derechos humanos, con todo lo que ha pasado en Argentina para determinar los hijos que han sido apropiados en forma ilegal, la manera de poder, la ciencia les ha aportado esto para determinar a ver quién es el padre o quiénes son los abuelos. Exactamente, sí. Contame si hay diferentes razas. ¿Qué es una raza? Una raza. Las razas existen en los animales y en las plantas. Sí. Ahora, durante mucho tiempo se pensaba que existían en los humanos y de hecho mucha gente sigue pensando que existen las razas en los humanos. Yo debo decirte que el concepto de raza no es aplicable a los humanos, porque una raza es un conjunto de individuos que son muy homogéneos genéticamente y que son diferentes a otro conjunto de individuos, a otra población. Por ejemplo, los negros y los blancos caucásicos de Europa. Pues bien, la genética molecular moderna indica que esto no es cierto, que en realidad los negros tienen una gran variabilidad genética interna y que la diferencia genética entre dos negros puede ser incluso mayor que la diferencia genética entre uno de ellos y un blanco. Obviamente, los genes que determinan el color de piel son distintos, pero todos los otros que no determinan color de piel, rulito de la cabeza y color de ojos, pueden ser más similares entre un negro y un blanco que entre dos negros. Y esto se pone de manifiesto con un ejemplo bastante contundente, que muchas veces cuando hay que buscar un donante para un trasplante de órganos, se puede recurrir a un donante negro que le dé el órgano a un receptor blanco, porque puede existir más histocompatibilidad, o sea, alelos o genes comunes entre ese negro donante y ese blanco recipiente, que entre ese blanco y otro blanco. O sea, el concepto de razas realmente es un concepto que está basado más en la dominación política, económica, social y religiosa, y no en la biología. Las grandes diferencias entre los humanos genéticamente son entre individuos y no entre poblaciones. Siempre vas a encontrar muchas diferencias si analizás un individuo con otro, pero nunca entre una población y otra. Generalmente las diferencias de las poblaciones son bajas, a pesar que uno con los ojos vea que tiene distinto color de piel, distinta estatura, etc. O sea que hablar de razas o diferencias raciales es en realidad un invento del humano porque está comprobado científicamente de que no hay tal cosa. Está comprobado científicamente que no hay tal cosa, y voy a decirte dos cosas que son las siguientes. Sí. La biología parece ser políticamente correcta porque nos indica que no hay razas. Pero ¿y qué pasaría si el estudio del genoma humano hubiera dicho que sí, que hay razas? Que los negros son homogéneos genéticamente y que son una raza distinta de los blancos. ¿Se justificaría el racismo? No. Y no, porque el racismo, como dije antes, es una manera de inspirarse en diferencias superficiales o no para producir sometimiento. Mira, yo traje un ejemplo que quizás es bastante gracioso porque demuestra cuán política es la clasificación en razas de los humanos. A partir del año 2000, en Estados Unidos, se establecieron 7 casillas para clasificar a las razas humanas en las oficinas de censo. Las 7 casillas son indio-americano o nativo de Alaska, 2 asiático, 3 negro o afroamericano, 4 hawaiano o de otra isla del Pacífico, 5 blanco, 6 hispano o latino y 7 ni hispano ni latino. Esto es tan absurdo, por supuesto no responde a la biología, pero tampoco responde al sentido común, que a mí se me ocurrió escribir un monólogo como si lo hubiera escrito Tato Bores. Tato Bores, pobre, se murió hace ya unos años y era realmente una personalidad importante en la Argentina desde todo punto de vista, que a través del humor nos hacía realmente movilizar a muchos. Entonces, ¿qué hubiera dicho Tato Bores de esta clasificación norteamericana de las razas? Hubiera dicho algo así. A ver, dale. Dice, un indio americano puede haber nacido o no en Alaska, pero es genéticamente más parecido a un asiático. Un toba es tan indio americano como un apache. Hay blancos hispanos y latinos, blancos hispanos no latinos, blancos latinos no hispanos y blancos ni hispanos ni latinos. Uno perteneciente a otra isla del Pacífico puede ser asiático, un hawaiano puede ser negro o blanco. Los rusos blancos son asiáticos, los japoneses son asiáticos, los turcos son asiáticos, y si no fuera porque Estados Unidos compró a Alaska, a Rusia, por $1 millón, los habitantes de Alaska serían asiáticos. Un hijo de egipcios, nacido en los Estados Unidos, es afroamericano, pero no es negro. Un negro albino tiene la piel más blanca que teta de monja, y vaya uno a saber dónde ubica un chileno que haya nacido en la isla de Pascua, que como todos saben, está en el Pacífico, pero no es Hawái. Es Alberto Kornblit, estamos hablando del genoma humano aquí en Científicos Industria Argentina, y a propósito lo que queríamos hacer es escuchar la opinión del doctor Daniel Corach, que es el director del Servicio de Huellas Digitales
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, que tiene algo para aportar en función de lo que recién decía Alberto. Aquí está. Las huellas digitales dactilares son una característica fenotípica que uno puede detectar mirándose las manos. Su expresión está regulada por una serie compleja de genes y no guarda una relación directa entre un individuo, sus ancestros y sus descendientes. En cambio, si uno lo plantea desde el punto de vista de las huellas digitales genéticas, uno comparte el 50% de la información genética de herencia biparental con cada uno de sus progenitores. Las huellas genéticas se usan fundamentalmente para evaluar vínculos, para comparar si una persona, comparando con otro individuo, comparte información genética y por lo tanto puede eventualmente ser un descendiente o ser un progenitor. Y además, muy importante, para correlacionar una evidencia criminal con quien podría haber sido el emisor. Es decir, un sospechoso pasa a ser delincuente confirmado una vez que se demuestra la identidad genética entre el material hallado en una evidencia y el perfil genético de ese sospechoso. El caso tal vez más ruidoso fue el de la familia del zar Nicolás II, pero no fue el único. En 1992 también los restos del nazi Joseph Mengele fueron identificados. Vas a entrar a El Bar del Infierno con Alejandro Dolina y no vas a poder salir de lunes a viernes a la medianoche por Canal 7. Canto Monumento, una creación de Carlos Di Fulvio, en la memoria del brigadier general José María Paz, con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Nación, todos los jueves a las 9 de la noche en la Manzana de las Luces. Invita Canal 7 y Radio Nacional. Bueno, Alberto, al margen, ahora ya tenemos el mapa genético. Conocemos cómo vienen las letras, sabemos, las describimos. ¿Para qué nos sirven? ¿Podemos eventualmente describir un grupo de enfermedades génicas? ¿Cómo se llaman? Aquellas enfermedades que se llaman genéticas, que se llaman hereditarias, ¿se pueden modificar, se pueden corregir? Bueno, en primer lugar, desde hace muchos años, antes de que se termine de secuenciar el genoma humano, que se identificaron los genes responsables de muchas enfermedades hereditarias. Estas enfermedades han sido estudiadas muy bien y hoy se conoce al dedillo su patología molecular, como se dice así. En la placa se muestran cuáles son la distrofia muscular, la fibrosis quística, la poliquistosis renal dominante, la corea de Huntington, el frágil X, y así puedo seguir nombrando varias, las talasemias, las anemias hereditarias. Lo que pasa es que estas enfermedades claramente están causadas por defectos en un único gen, cada una de ellas, y generalmente se manifiestan independientemente del ambiente. O sea, acá lo genético es determinante, acá hay determinismo. Pero son enfermedades que afectan a una porción muy baja de la población. No son realmente enfermedades que tengan una gran incidencia en el presupuesto de salud de un país. Por supuesto, a la familia que la afectan le es importante. Ahí la genética molecular y el genoma ha permitido establecer precisos métodos de diagnóstico prenatal o presintomático, y también permite clasificar las patologías y va a permitir, o ya está permitido en algún futuro, y eso lo vamos a hablar en un ratito, hacer terapia génica. Pero a mí me interesa hablar de aquellas otras enfermedades que no son estrictamente hereditarias y que influyen sobre grandes proporciones de la población y son realmente problemas de salud importantes, como son las infecciones, las patologías autoinmunes, los cánceres, las patologías cardiovasculares, la enfermedad de Alzheimer, el autismo, la esquizofrenia, la enfermedad bipolar. Estas enfermedades
claramente tienen un gran componente ambiental, pero también pueden tener un componente genético que, en el caso que lo tengan, no es que determina absolutamente que se manifiesten, sino que determina lo que nosotros llamamos una predisposición. Entonces, en algunos de estos casos, estudiando las variantes genéticas del paciente, uno puede definir si sus parientes, sus hijos, van a tener, o él mismo, una mayor o menor predisposición de tener la enfermedad. Y eso el genoma humano también ayuda mucho. Pero insisto, hay que ser cautos, porque tener una predisposición para padecer un cáncer, porque uno heredó de sus padres algún gen de susceptibilidad al cáncer, no quiere decir que 100% vaya a tener el cáncer. Puede ocurrir que realmente, si no fuma, si tiene una alimentación sana, si, en fin, una serie de factores, algunos no controlados del medio ambiente, ese individuo, por más de tener el gen que heredó de sus padres que lo predispone a tener cáncer, finalmente no tenga cáncer. Es decir, que el componente ambiental es muy importante en estas enfermedades. Déjame interrumpirte un instante, porque el doctor Daniel Alonso, de la Universidad Nacional de Quilmes, que es un investigador en temas de cáncer, también tiene su aporte para este programa Científicos Industria Argentina. Hay varias patologías que podrían beneficiarse, no sé si en lo inmediato, pero sí en el mediano plazo con los conocimientos del genoma humano. Una de ellas tiene que ver muy especialmente el cáncer, donde hoy ya hemos aprendido, gracias a los avances en ADN y en genoma, de que el desarrollo de células cancerosas en el organismo depende de alteraciones genéticas en las células. Estas alteraciones genéticas son múltiples, se producen en las células más expuestas a agentes carcinógenos, por ejemplo, si uno fuma un cigarrillo, las células más expuestas son del tracto respiratorio. Y bueno, con el conocimiento profundo del genoma uno no puede tener la capacidad de definir exactamente cuáles y dónde están esas alteraciones genéticas que son la base de la enfermedad, ¿no? El cáncer claramente es una enfermedad de raíz genética, pero es de raíz genética porque el origen está en los genes de las células afectadas, no necesariamente porque es una enfermedad hereditaria. De hecho, las células cancerosas se alteran porque durante la vida adulta, o sea, a nivel adquirido durante la vida, se producen alteraciones genéticas en las células. De tal manera que la herencia en el cáncer puede llegar a ser importante en ciertas familias, digamos en 10% menos de los casos, y en general se relacionan con una herencia de una predisposición hacia tener la enfermedad, más que la enfermedad misma. En lo inmediato de lo que sea el proyecto Genoma, tal vez no va a cambiar así en forma urgente, pero sí, evidentemente, logramos una especie de diccionario que nos permite ahora de a poco empezar a armar buena poesía y tal vez buenas novelas, ¿no? O sea, tenemos el conocimiento y las herramientas que van a crear una revolución en los próximos años. El cáncer yo creo que puede ser comparado a una novela mal escrita, donde evidentemente el libro original era muy bueno, que es en cada organismo el genoma que heredó de sus padres, dicho de una forma simple, pero que cada célula tiene que representar la novela. Cada célula de cada tejido, de cada órgano debe representar la novela. Si ese texto, esa novela que van heredando las células por motivos diversos, sobre todo carcinógenos, altera su contenido, la célula alterada, con la novela alterada, va a representar una mala obra. Explícame, Alberto, ¿qué es terapia génica? ¿Qué quiere decir? Bueno, el hecho de conocer a los genes permite también aislarlos. O sea, los biólogos moleculares, los bioquímicos pueden aislar un gen y tenerlo puro en el laboratorio. Ajá. Esto es lo que sería clonar un gen. Ahora bien, si uno aisló el gen y tiene un paciente donde ese mismo gen de su genoma está defectuoso, está inactivo, uno puede tratar de introducir el gen sano, obtenido del clonado de otro individuo, en el paciente. Esa introducción del gen sano en el paciente tiene por fines tratar de minimizar, mitigar, compensar los síntomas de su enfermedad hereditaria. Y bueno, esto es lo que se llama terapia génica, que se viene realizando de manera experimental en muchos hospitales y laboratorios de todo el mundo desde hace muchos años, y que todavía no tiene un grado de desarrollo como para decir que es una técnica rutinaria. Sigue siendo una técnica experimental, ha tenido éxitos, ha tenido algunos fracasos, porque, por ejemplo, recientemente nos enteramos que en algunos niños curados por terapia génica en Francia, el gen novedoso insertado, el gen sano, resultó que se metió en medio de un cromosoma y arruinó a otro gen. Ajá. Y entonces le produjo a esos chicos un cáncer
que es peor el remedio que la enfermedad, digamos. Entonces, es una técnica muy promisoria, aplicable a enfermedades hereditarias, pero que todavía no tiene un grado de desarrollo como para decir que se aplica de manera rutinaria en un hospital, por ejemplo, en una clínica. Antes de ir a la última pausa del programa y empezar a hablar un poco de ciencia básica y algunos otros aspectos en el tiempo que nos quede, quiero preguntarte dos cosas más o menos rápidas. ¿Vos crees que se clonó algún humano en alguna parte y no sabemos? Yo creo que no, pero si eso hubiera ocurrido, están los raelianos y Antinori y una serie de responsables. Si eso hubiera ocurrido y ese bebé fuera un bebé normal, no nos daríamos cuenta. No nos daríamos cuenta. No, porque, insisto, el ambiente cultural y social es fundamental en el desarrollo de un individuo. ¿Pero habría manera de saber que el bebé es un bebé clonado? Ah, sí, por supuesto. Desde el punto de vista de análisis genético, así como podés identificar que un hijo es hijo de un padre, podés con más razón identificar que un individuo es clonado de otro si tenés material ADN de los dos, eso con certeza. Pero no te vas a dar cuenta probablemente quizás por su aspecto, pero bueno, los mellizos, los gemelos univitelinos, los gemelos, son dos individuos clonados naturalmente. O sea, son idénticos genéticamente y nadie se horroriza por ver dos gemelos. A uno le gusta el dulce de leche, a otro le gusta el dulce de batata, a uno le gustan las chicas, a otro le gustan los chicos, a uno le gustan las morochas, a otro le gustan las rubias. Son dos individuos distintos. Última pregunta antes de la pausa. Vos que podés mirarlo desde más arriba y por otra parte con conocimiento, ¿estamos en una etapa de la evolución, de la intervención de la biología molecular, de la ingeniería genética? ¿Estamos cerca, lejos, falta mucho, falta poco? Hemos avanzado mucho en los últimos 10 años. ¿Cómo comparamos la evolución del conocimiento mirando los últimos años con respecto a todo lo que se sabía antes? Bueno, mira, la biología molecular tiene apenas 50, 70 años de antigüedad. El descubrimiento de la estructura de la doble hélice del ADN por Watson y Crick marcó un punto de inflexión, no solamente en la biología, sino en la humanidad. Por primera vez los seres humanos entendimos cómo es que podemos parecernos a nuestros padres y cómo nos reproducimos y por qué no hay fuerzas vitales ocultas, sino que nosotros estamos constituidos de los mismos elementos químicos y físicos que el mundo no vivo. O sea que dio por tierra con algo que se llamaba vitalismo, que indicaba que los seres vivos teníamos algo particular distinto. Pero lo más interesante es que los padres de la biología molecular están todos vivos. Es una ciencia muy joven y que ha producido una revolución en la biotecnología, en la industria farmacéutica, en la industria agroalimentaria, en la industria textil y en muchos hábitos de vida en los últimos 50 años espectacular. Entonces, es una ciencia joven, pero que ha producido en 50 años mucho más transformaciones por ahí que otras ciencias de aplicación medible cotidiana, ¿no? En los hospitales, en los consultorios, en todos lados la biología molecular influye sobre decisiones todos los días. Se llama Alberto Kornblith, está aquí en Científicos Industria Argentina. Hacemos la última pausa, inmediatamente después volvemos para entender por qué en este país es importante hacer ciencia básica, de acuerdo naturalmente con la opinión de Alberto. Ya volvemos. Aunque yo sabía que existía la maldad, la imaginaba como una cosa más abstracta, pero cuando uno la ve encarnada en personas que se mueven, hablan, insultan y persiguen a inocentes, la maldad se vuelve más humana, más real, y por eso más temible. Canal 7 y el Inca presentan Ensayo. Los grandes directores del cine nacional, los mejores recursos profesionales de Canal 7 y los actores de nuestra escena, juntos para una nueva dimensión de la ficción. Alberto, ¿qué es la ciencia básica y por qué un país, en este caso la Argentina, tendría que producir su propia ciencia básica? Bueno, la diferencia entre ciencia básica y ciencia aplicada es un poco borrosa. En realidad, uno podría decir que hay buena ciencia y mala ciencia. Y la ciencia es una actividad humana, un invento del ser humano, que en realidad es casi inevitable que se practique en todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, la ciencia básica y la ciencia en general da aportes, no solamente por los aportes concretos que puedan ser
llevados a la industria o a la tecnología inmediatamente, sino también porque es una manera de fomentar el pensamiento crítico, el pensamiento riguroso, tiene una serie de hábitos y de formas que hace que los científicos podamos ver la realidad y tratar de comprenderla de una manera mejor, más rigurosa y sacar conclusiones. La Argentina es un país que tiene una larga tradición de ciencia de buen nivel, tuvo muy buenos científicos como los famosos premios Nobel que siempre se nombran, el doctor Bernardo Uzay, el doctor Luis Lelvar, incluso el doctor Milstein, que no hizo sus trabajos en la Argentina, pero se formó en la Argentina, y tiene ahora generaciones de científicos jóvenes muy buenos. Y tiene una gran cantidad de científicos que viven en el extranjero, que son argentinos y que desearían volver. Lo que la Argentina no tiene son ni dirigentes políticos, ni gobernantes, ni empresarios que tengan noción de la importancia que tiene hacer ciencia en el país. ¿Y por qué? Porque hacer ciencia en el país estaría realmente asociado a lograr un país más independiente. Más independiente no solamente desde el punto de vista económico, porque generaría empleo, generaría riquezas, sino también más independiente desde el punto de vista político. Y en tanto y en cuanto los proyectos de los gobiernos no involucren al tema de la independencia, les va a importar un bledo fomentar la ciencia, la van a tomar como una actividad lúdica, como un juego, al cual hay que mantener en cierto nivel, pero en definitiva lo que están haciendo es ahogándola. Nuestro país tiene un presupuesto muy bajo de ciencia y técnica, de los más bajos en América Latina, y contradictoriamente tiene una capacidad humana, una capacidad, una juventud, una pujanza en los estudiantes que estudian ciencias sociales y ciencias duras, muy grande, y sin embargo eso no es visto por los sectores del poder, porque como dijo Saramago, el poder no está en los políticos que gobiernan, el poder está en la plutocracia, está en las grandes compañías, en los grandes factores de poder económico que deciden lo que quieren, para los cuales, por ejemplo, es más importante destinar dinero al, qué sé yo, a la bicicleta financiera o a no invertir en el país que a la ciencia. Y como consecuencia de eso vienen con discursos que favorecen universidades privadas de bajo nivel o discursos que dicen, por ejemplo, que la tecnología no tenemos que generarla en el país, sino que hay que comprarla en el extranjero, con lo cual se fortalece la dependencia. La última pregunta que quiero hacerte y te quiero correr, con respecto al proyecto del genoma humano, ¿la Argentina participó? No, la Argentina no participó en el proyecto de genoma humano, pese a que tenía capacidad para hacerlo. Sí hay grupos que han trabajado en proyectos de genomas satélites, por ejemplo el genoma de Trypanosoma cruzi, que es un parásito causante de la enfermedad de Chagas, pero no en el proyecto de genoma humano, que podría haberlo hecho y no lo hizo por falta de perspectiva, falta de fondos, falta de visión política estratégica. ¿Vos nos trajiste un tape que tiene que ver con algo de un renacuajo? Sí. Mírenlo. Este huevo de rana ha sido fertilizado y está comenzando a dividirse. Las primeras divisiones ocurren muy rápidamente. Las células se dividen cada 30 minutos. Por estas divisiones se llega a 2, 4, 16, 32 células y así sucesivamente. Estos tiempos son muy precisos. Los huevos de rana que han sido fertilizados simultáneamente se dividen y se desarrollan en una sincronización perfecta, como estos 3 huevos que se están desarrollando, pasando por estadios sucesivos de divisiones celulares, hasta llegar a una gran masa de pequeñas células llamada mórula. Luego del estadio de mórula, la esfera se ahueca y cada parte del embrión se va diferenciando en las regiones del cuerpo del futuro animal. Una zona anterior que formará la cabeza y una zona posterior que dará lugar a la cola. Luego de 1 o 2 días, el desarrollo embrionario está completo y los pequeños renacuajos emergen de los huevos, listos para comenzar una nueva vida. Bueno, Alberto, ¿qué vimos? ¿Por qué era importante? ¿Por qué trajiste esto? El mensaje de esta película es que haber completado el genoma humano es simplemente la punta del iceberg de la investigación que se va a desarrollar en las próximas décadas o siglos para comprender realmente
qué es lo que pasa a nivel molecular, a nivel genético, desde que tenemos una única célula como el cigoto hasta que se forma un organismo. Y eso, en realidad, si bien tenemos muchas claves de eso, implica mucho más investigación, y ya digo, lo del genoma humano, el genoma de un animal, es simplemente la punta del iceberg, no es todavía la comprensión total. Por eso cuando los diarios titulan, se conocen las claves de la vida, se conoce, en realidad lo que conocemos es simplemente la información, parcialmente, y nos falta todavía saber cómo esa información interactúa, cómo esa información hace que las proteínas trabajen para formar un organismo entero. Y ni que hablar del objetivo quizás más grande que pueda tener el ser humano, que es comprender cómo funciona el cerebro humano o el cerebro de un animal. De lo cual hay muchos avances, pero se está muy lejos de llegar a eso. Yo creo que es fascinante, yo no lo voy a ver, pero el día que uno pueda comprender exactamente todos los procesos que hacen que de un cigoto se llegue a un adulto, vamos a sentirnos muy satisfechos. Los que nos sentimos muy satisfechos somos nosotros, o en todo caso te lo digo yo, porque me estoy imaginando que las personas que estuvieron viendo este programa disfrutaron de algo que habitualmente no pasa, y es ver a un profesor universitario, un científico, un investigador, que habitualmente tiene clases y que les da clase a 400 alumnos, 300, 500 alumnos en la facultad, tener la oportunidad de masificarlo. No sé si mucha más gente, posiblemente sí, ojalá que sí. Y ojalá que puedas venir al programa muchas veces, Alberto. Se llama Científicos de Industria Argentina, no él, que se sigue llamando Alberto Kornblit. Científicos de Industria Argentina vuelve el próximo lunes a las 11 de la noche, siempre aquí por Canal 7. Gracias a todos ustedes por habernos permitido a nosotros formar parte de su día, o en este caso de su noche. Hasta siempre, hasta la semana que viene.